Bueno, el caso de la ciudad de San Juan Girón se fundó durante la cuarta década del siglo XVII en la jurisdicción de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada. Desde la segunda mitad del siglo XVI, la comunicación comercial del distrito minero de Pamplona y el Río de Oro con la villa de Mompox y los puertos marítimos se había establecido a través de los caminos que llegaban a los cursos bajos de los ríos Lebrija y Sogamoso, desde donde se navegaba en canoas hasta alcanzar el curso del Río Grande de la Magdalena, donde regía la boga de las encomiendas de los caciques del río o de los negros esclavos, a la peligrosidad de un estrecho paso del río Sogamoso en el sitio llamado Los Volcanes, se unía la inseguridad de las cargas por los robos que se realizaban anónimos flecheros, aunque quizás se trataba de negros y mestizos cimarrones que se habían asentado en los márgenes selváticas en los ríos mencionados. Los contemporáneos construyeron desde comienzos del siglo XVII el imaginario del problema yariguí. Los informes enviados a la Real Audiencia hablaban no solo de la despoblación que experimentaba la ciudad de Pamplona por la crisis minera, sino también de una supuesta invasión de indios yariguíes al distrito del Río de Oro. El problema de los yariguíes flecheros ocupó la atención de don Juan de Borja, quien al entrar en Santa Fe el 2 de octubre de 1605 llevaba consigo una real cédula expedida por el rey Felipe III en Ventosilla, 25 de abril del 605, y una instrucción general que le ordenaba pacificar a los indios pijaos, carares y yariguíes en cuanto se posesionara en su empleo el presidente de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada. Con ello se intentaba poner remedio definitivo a una larga historia de expediciones de pacificaciones en el río Magdalena para asegurar el tráfico comercial contra algunos grupos de indios flecheros que por tener señores reconocidos había sido imposible encontrar entre los colonos españoles, permaneciendo ocultos en las zonas selváticas e inmunes en un antiguo régimen de hebetría. Es increíble, y aquí hago un alto porque me parece que esto de los atracos, de lo mala clase, de todo lo que había pasado, es que no es nuevo lo que está pasando en Colombia, ¿no? Es impresionante lo que alcanzamos a mirar. Eso, yo creo que eso habría que hacerlo como más de un análisis sociológico, porque mire lo que nos están contando. Aunque algunos vecinos de la ciudad de Vélez habían logrado someter indios de la nación yariguí, hacérselos adjudicar en régimen de encomienda e incluso a un grupo aborigen llamado Maldonados, afín a los anteriores y reconocidos salteadores del Río Grande, principales motores de los robos que en él y en el Río de Oro se han hecho. Las rebeliones de estos indios contra los colones fueron frecuentes. Se registraron levantamientos desde el año de 1559 en las cercanías del Río de Oro y luego incursiones armadas acaecidas en 1579, 1586, 1595, dirigida por los caciques Pipatón y Tupeque
en el tramo del río Magdalena, comprendiendo las desembocaduras del río Opón y Sogamoso. Esto es un escrito lo encontré en un escrito del historiador santanderiano maravilloso Armando Martínez Garnica. El presidente Borja aceptó en 1606 la propuesta del capitán Juan de Campos, quien a la sazón era el jefe del presidio del Carare, para dirigir unas nuevas campañas de sometimiento de los indios yariguíes y carares. Este invirtió en la empresa la dote de su mujer y con su hueste logró encontrar una gran maloca donde habitaban 40 indios maldonados, a quienes envió presos a Santa Fe. Mientras tanto, el capitán Benito Franco había convencido al grupo de yariguíes que encontró para que se poblaran en un sitio que él escogió junto al camino del río Pon, obligándolos a aceptar la obligación de abastecer de víveres a los pasajeros. Un balance hecho por el presidente Borja a mediados de 1611 parecía anunciar el fin del peligro carare-yariguí. Solo querían 60 indios carares por pacificar, la mitad de ellos en una isla y las otras en los montes. Los arayas depusieron sus acciones en 1614, después de la captura del cacique Cauchuy, con lo cual solo quedará por reducir el grupo yariguí comandado por Pipatón, Laicurupa y Pancherico. Hacia 1617 se levantaron los Maldonados que el capitán Juan de Campos había congregado en algún lugar de los malos tratos que recibían de este y asaltaron el río Magdalena en una canoa de Domingo Márquez, un comerciante de Honda. Don Juan de Borja llegó a la convicción de que la solución definitiva del problema de los indios rebeldes del valle medio del río Magdalena requería de la fundación de una ciudad, cuyos vecinos se encargarían de establecer un régimen político sobre los indios flecheros. Así fue como propició el proyecto de establecerla en la provincia de los indios carares, pues serviría de plaza de abastecimiento a los transportadores de las harinas que salían de Villa de Leyva hacia el río Magdalena. Este proyecto fue concedido al capitán Pedro Núñez de Loza, uno de los hacendados y comerciantes de Villa de Leyva, asociado a los comerciantes de harinas del puerto de Monpós, con el rango de teniente corregidor de Tunja. Este ofreció en 1613 poblar la mencionada ciudad para mejorar el tráfico entre el desembarcadero y Vélez, la villa de Leyva, Monpós, Zaragoza y Cartagena. Pero ocurrió que los vecinos de Vélez, encabezados por Diego Chacón de Luna, contradijeron este proyecto porque la nueva fundación caía dentro de los términos de la jurisdicción del Cabildo veleño. Núñez de Lozada negoció con ellos el empeño, anunciando que la nueva ciudad se llamaría San Juan Bautista de Borja, para contar con la tutela del propio presidente de la Real Audiencia. Y efectivamente la fundó con 8 soldados, pero este poblamiento no pudo ser mantenido por la escasez de recursos y por las discordias que se presentaron entre sus vecinos, de tal suerte que pronto fue abandonada. Un segundo intento realizado por el mismo Núñez de Lozada en 1619 tampoco fructificó.